Hola, bienvenidos a otro capítulo de Tiempos de Innovación. Soy Ana Gabriela Sobarzo, directora de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales, quienes están participando en el programa Business Lab de la Dirección de Innovación y Emprendimiento. Vamos a conocer la idea y además son egresados de nuestra universidad. ¿Comenzamos? Hola Jaime, hola Cecilia, gracias por estar el día de hoy en nuestro programa Tiempos de Innovación. Yo sé que ustedes no se conocían antes, yo sé que ustedes están participando de nuestro primer lanzamiento del programa Business Lab, que es un programa que la Dirección de Innovación y Emprendimiento, junto con nuestra oficina de posgraduado, está desarrollando para alumnos que han egresado de la Universidad de la Universidad Cayetano, tanto en pregrado como en posgrado. Así que por favor preséntense ustedes mismos, por favor Cecilia. Sí, ¿qué tal? Mira, bueno, mi nombre es Cecilia, soy de la carrera de Tecnología Médica de Terapia Física y Rehabilitación, de aquí de la misma casa de estudios de la universidad. Y la verdad fue un gusto, creo yo, de poder participar y ser invitada, ¿no? Más que todo eso, porque a veces tienes tantas ideas que querés compartir y al final no las logras hacer. Y creo que el hecho del emprendimiento te da muchísimo más punch de poder hacerlo, ¿no? Y conocer a Jaime creo que fue el enganche total de complementarnos. Pero creo que tú nos contabas que era pregrado, posgrado. Sí, exacto. Pregrado. Sí, soy de la camiseta total, porque sí he hecho la parte de lo que es el pregrado, la especialidad también en fisioterapia en pediatría y la parte de la maestría en lo que es educación universitaria, ¿no? Sí. Y eres profe. Y soy profesora docente acá de la universidad, exacto, sí. Jaime, porfa, cuéntanos tu experiencia. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Jaime, yo soy de medicina, estudié la carrera de medicina en el San Martín y de ahí estuve trabajando en temas de medicina ocupacional, salud ocupacional, llevando especializaciones en diferentes universidades, pero cuando me dediqué de lleno al tema de medicina ocupacional, entré a Cayetano para hacer la maestría en medicina ocupacional y medio ambiente. Así que desde allí empecé con el tema de relacionarme con los programas, porque llevaba también cursos aparte, hasta que nos llegó la invitación de poder participar en este proceso, ¿no? Ya. ¿Y la Universidad Cayetano les había hecho alguna invitación como exalumnos alguna vez o esta fue la primera? Bueno, para mí sí fue la primera vez. De repente antes tal vez no revisaba el correo tanto. Como docente, claro, lo tengo que revisar constantemente, pero en realidad sí, nunca lo había visto. Entonces cuando comencé a revisar y me di con la propuesta y revisé muchísimo más. Incluso a mí me gusta cuando ingreso, es como investigar hacia dónde voy a ir o hacia dónde me va a encaminar. Y me gustó bastante la propuesta, ¿no? Dije, esto es lo que buscaba, ¿no? Entonces, y ahí dije, ok, vamos a ver los tiempos, porque los tiempos también hacen que a veces no tomes esa decisión. Pero dije, no, ahora sí voy a darme el tiempo para hacer algo que realmente me gusta, ya. ¿no? Jaime, ¿y en tu caso cómo fue? En mi caso, el correo siempre estuvo ahí. Sin embargo, a raíz de un correo anterior que recibí de un curso sobre un tema de Canvas que me llamó mucho la atención, que era presencial, empecé a estar mucho más atento a los correos y cuando llegó la invitación para participar en este y vi el contenido y justo estaba con toda la vorágine de ideas, pues no lo dudé mucho y me escribí. Bueno, Canvas, para aclarar, es una metodología en la cual las personas pueden, de una manera muy fácil, muy didáctica, completar una serie de cuadritos. En estos cuadritos te presentan y te ordenan la información que tú tienes en tu cabeza para hacer una idea de negocio. Entonces, Jaime tuvo su primer acercamiento a través de un curso en el cual se le enseñó a llenar esto, que creo que fue un taller, y ahora en el Business Lab es un poco más complejo y tiene mucha más tarea, porque la idea es que efectivamente nuestros exalumnos puedan lograr concretar sus ideas de negocio y terminar teniendo un proyecto exitoso. Y ahora vamos a ver un poco de lo que ellos están haciendo y quiero que nos cuenten y que ustedes puedan escucharnos cómo ellos se han reunido, que fue una cosa bien interesante, y cómo sin conocerse absolutamente han llegado a presentarnos una idea que la vamos también a conocer. Por favor, y esa es la segunda pregunta. A mí me contaron que fue muy gracioso la manera en la que ustedes congeniaron, digamos, sin conocerse, porque no se conocían, eran exalumnos nomás. Entonces, por favor, ¿quién quiere empezar a contar? ¿Jaime? Bueno, vamos sí. a ponernos acá a Jaime. Bien,
cuando empezó el curso, la primera sesión, fue interesante porque planteó un formato presencial la primera, pero se dio dual, que fue buenísimo también. Y lo primero era, para conocernos, era plantear una propuesta de idea. Entonces, se plantearon 29 ideas, que fue muy productivo realmente. Y luego vino la otra parte en que la dinámica de los que conducían el programa, el proyecto, o sea, la clase, dijeron, ahora busquen la idea que les llame la atención, ¿no? Con las cuales se sentirían a gusto participando. Entonces, de esas 29 ideas, luego pasaron a ser 16 ideas. Y en la primera sesión, cuando nos conocimos con Cecilia, coincidimos muchísimo. Hicieron clic. Hicimos clic en los puntos relacionados a la problemática que contenía la idea, ¿no? Ya. Sí, en mi caso fue algo interesante. Yo también había puesto una propuesta de niños y en el caso de él era la parte deportiva. Entonces dije, uy, qué genial, porque eso también me interesa, ¿no? Entonces yo sí fui de forma presencial, él fue de forma, en ese caso implicó de parte remota. Y entonces nos dijeron, bueno, comuníquense con quien le gustaba la propuesta y qué sé yo. Entonces yo veía que, ay, claro, estoy haciendo aquí. No, lo voy a llamar. Entonces lo llamé. Ahí mismo, inmediatamente. Sí, lo llamé en ese momento. ¿Y fue un viernes, un jueves en la noche en Miraflores? Fue un miércoles. En la noche. Miércoles en la noche, miércoles, sí, en Miraflores. Entonces yo lo llamo y le digo, hola, ¿qué tal? Me presenté, ¿no? Soy Cecilia. Oye, mira, me encanta tu propuesta. Soy fisioterapeuta. Mira, me gustaría, no sé, me parece bastante interesante. ¿Qué te parece de repente si lo conversamos más adelante? O no sé. Y me dice, ya, perfecto, sí, listo, ya, va. Entonces, fue el primer enfoque, ¿no? Entonces, ya después yo estaba como que ansiosa. Dice, es que veía que todo se reunía y yo decía, yo no estoy haciendo nada, necesito más información de él. Entonces, lo vuelvo a llamar y le digo, a ver, cuéntame sobre qué es lo que más o menos estamos planteando y yo te doy mi punto de vista. Entonces comenzó a aprender, sí, que mira, que la parte deportiva. Me comenzó a contar incluso de la parte como papá, ¿no? En realidad. Entonces yo le digo, oye, mira, yo también vivo la misma situación, pero mira, ¿qué te parece? Yo he comenzado a entrevistar a los padres y ahí empezó la sazón y que creo que fue interminable esa conversación. Así conversamos hasta las 12. ¿De la noche? 12 sí, de la noche. Era puro WhatsApp, entre WhatsApp y audios, conversamos largo, en realidad. En el camino yo me iba a casa y seguía conversando con él y todo. Y creo que la idea se comenzó a redondear, a hacer una propuesta mejor, ¿no? Entonces eso creo que hizo que complementemos tanto la idea que él me proponía y yo en base a la experiencia también complementaba un poco más, ¿no? Entonces ¿Qué tal, Jaime, si ahora ya develamos cuál es la idea y develamos todo y no sé, parte tú y ya lo complementas, sí, Cecilia, por favor, Jaime, perfecto. ya para no dejar más, yo tampoco la conozco tan bien, así que cuéntanos. Genial. Bien, el espacio fue muy nutritivo para plantear la idea y lo que se planteó es un proyecto que se llama PES 247. ¿Ya? PES 247 apunta a ser una... Espérate, ¿por qué PES 247 y no Paco 562 o Jaime? Muy buena pregunta. Sí, exacto. PES 247 es el acrónimo de lo que sería P de Professional, E de Ergonomic y S de Sports, ¿sí? Y el 247 responde a 24/7 porque es 24 horas al día por 7 días a la semana. Las actividades deportivas se realizan en todo el mundo y acá no hay diferencia en Perú. Durante toda la semana, desde las 5 o 6 de la mañana hasta muy altas horas de la noche. Entonces, la idea era una propuesta, como decía, en forma de aplicación o solución web para poder ayudar a los padres que tienen hijos que hacen deporte para potenciar el rendimiento deportivo de los hijos. Ok. No sé, Ceci, ¿quieres agregar algo más? Ajá, ahora, basado en ello, al rendimiento, era también un poco la pregunta de decir las bases, ¿no? La psicomotricidad, el movimiento, evitar una lesión, ¿no? Porque eso fue un poco, creo que en las entrevistas que tuvimos con muchos de nuestros amigos en el entorno de padres, era eso, ¿no? Decir, oye, no sé si mi hijo está en un deporte adecuado. No sé si este es el correcto o no sé si realmente tenga la capacidad de llegar al deporte de forma profesional. Entonces, ahí la pregunta que tú dices, oye, pero para eso necesitas saber capacidades musculares, tono muscular y todas esas implicancias, qué es lo que nuestra propuesta hace, decir, conoce
qué es el potencial de tu hijo y que si de repente no tienes una propuesta de qué deporte practicar, puedas tener opciones, ¿no? Así como el test vocacional, ¿no? Ya. Que te va sacando tus habilidades y en base a eso enganches a un deporte específico. O si estás practicando uno, de qué manera potenciarlo. Y eso es un poco lo que implica la plataforma. Ya, la idea es que esté, pero porque cuando les comentaba, uno de los grandes problemas, yo pensaba que era de eso la plataforma, es que están los papás que los llevan a diferentes lugares, no sé, el campeonato de San Juan del Lurigancho, el campeonato y todos hablan como que es eso. Y entonces la plataforma no es una plataforma de interconexión entre personas, sino es una plataforma que da información y evalúa. Es que va... Sí, anda Jaime, porque sí, la tienes un poco más clara. Para crear un sentido de comunidad hay que girar sobre algo en común. Como por ejemplo los amigos que se juntan a jugar pelota todos los días, viernes. Exacto. Exactamente. Entonces, inicia ahí. uno de los efectos que va a suceder es el sentido de comunidad que tú mencionas. Pero para eso, como bien decía Cecilia, como padres a veces no contamos con la información técnica y de verdad lo más certeras posible, porque tomamos decisiones como criterios de padres, con el mejor espíritu y ánimo posible. Entonces, la herramienta lo que va a buscar es visibilizar esos factores deportivos y extradeportivos que pueden influenciar en el rendimiento deportivo de los hijos. Y ahí es donde habrán de repente padres que tengan que trabajar mucho más, probablemente, como dice Cecilia, el tema de psicomotricidad. Habrán padres que tengan que trabajar de repente el tema alimentario, porque sabemos que los chicos ahora son un poco difíciles para comer. Habrán de repente trabajar incluso el tema emocional, dar un soporte, un coach, para que los chicos tengan un poco más de confianza a la hora de enfrentar la frustración o la ansiedad por un partido o cuando pierden un partido. Entonces, y ahí es donde se van a ir generando comunidades, como tú dices, ¿no? Si bien podemos estar todos relacionados, pero los subtemas o subgrupos van a ser muy ricos en función a lo que vaya surgiendo, ¿no? Yo voy a hacer otra pregunta y se las hice. ¿Y por qué solo los niños? ¿Por qué no los viejos como yo, que ya no tenemos, digamos, una responsabilidad parental, pero queremos...? Sí. Al inicio nos hicimos esa misma pregunta, ¿no? ¿A quién apuntamos? ¿No? ¿A quién apuntamos primero? Si nació lo primero de niños fue porque... y creo que nos ha pasado a nosotros, de que como nosotros a veces practicamos el deporte, es como decir, ya, voy a llevar a mi hijo y qué sé yo, y tema de organización, porque también implica al final el tema de organización, como tú decías, llevarlo de un lugar a otro te genera un estrés, y eso también lo hemos pensado abordarlo, porque todo eso tiene que ver con la gama. Entonces era como que empecemos con los niños, porque también hemos sacado la perspectiva para las personas entre adolescentes y entrando a la parte adulta y a los que ya practican deporte. O sea, sí tenemos sectorizados ese tipo de aspectos, lo tenemos como que cada uno estudiado desde un punto. Es como si hubiéramos hecho 3 proyectos en conjunto con diferentes perspectivas y características, y eso nos dio realmente Business Lab, nos dio la opción de ir pensando en las necesidades distintas, pero dijimos, empecemos con niños. Y ahí también lo podemos abordar de repente a los demás. Sí. Es que cuando entramos a Business Lab fue realmente un torbellino de ideas y se vio grande, muy grande. Dijimos, ¿y ahora esto cómo lo ponemos? Entonces, conversando internamente con los asesores, era posible, pero primero hay que, pues, de a pocos, ¿no? Un poco como gatear, caminar para correr. Entonces, ¿dónde podemos tener más información real? Nosotros somos padres, tenemos hijos, hacen deporte, lo hemos vivido, lo estamos viviendo, lo vamos a vivir por los siguientes tranquilamente 10 años, por decir así. Entonces, empecemos con los padres. Ahora, esta aplicación o esta solución apunta a un ecosistema, como conversamos, más grande, donde los padres también, o sea, las personas, ya no los hijos, sino los padres también, o los adultos, y por qué no adultos mayores también, porque también hay una población bien interesante de adultos mayores que para mantenerse activos, ¿no? Y seguir siendo socialmente insertados y considerados, puede apuntar ahí. Pero en este momento, como parte del ejercicio que propone Business Lab, creo que ha sido muy nutritivo empezar con algo en lo que estamos en el día a día, que es como padres. ¿Y ustedes, cómo creen ustedes que la complementariedad de cada uno de lo que ustedes hacen ha permitido esto? ¿Y qué les faltaría en el equipo para
plantearlo más real todavía, porque si bien se está construyendo para ser una realidad, ¿cómo se complementaron y qué les falta? Ok. Por ejemplo, yo, por el día a día del rubro donde yo me dedico, yo trabajo mucho con el tema de la parte de fisioterapia, de la parte de tecnología médica, rehabilitación, porque como vengo del ámbito laboral, por la especialidad en la que estoy, necesito recuperar a las personas, a los adultos que se lesionan por lesiones agudas o lesiones crónicas. Entonces ahí es donde entra Cecilia con todo el know-how que tiene que tener un carácter científico muy fuerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas, estamos hablando de calidad de vida, y como hablamos un poquito más, todo esto suma en la capacidad que puede tener la empresa para ser productiva, competitiva y sostenible a nivel de empresa y a nivel país. Entonces, un tema que parece tan sencillo impacta muy fuerte en la economía familiar, empresarial y a nivel país. Entonces, todo ese componente que aporta Cecilia es la parte en la que tenemos que ponerla de manera proactiva en la prevención, y cuando ocurra, pues aplicar las técnicas propias que tiene las especialidades para poder recuperar a las personas. Sí, eso es algo que también nosotros conversamos en un punto de vista cuando dijimos, oye, ¿y tú a qué te dedicas, no? ¿Qué es lo que implicas, no? Y yo también un poco de mi parte. Y él me decía, sí, es que mira, que se lesionan y que no sé qué. Le digo, claro, pero eso nace desde la parte preventiva, el previo, ¿no? Y le digo, oye, sí, incluso si hablamos ahora y ya empezamos a hablar un poco de lo nuestro, de lo que queríamos hacer. Y le digo, claro, si hablamos de niños, también hablamos de prevención, ¿no? Y hablamos del futuro de muchos. Y yo le digo, pero también hay que pensar en los que se han lesionado mucho y que quieren seguir evitando tal vez esas lesiones o mantener y tratar de no lesionarse más, ¿no? Entonces, creo que ahí nos comenzamos a complementar bastante bien. Buscábamos información todos los días, creo que literalmente nos mandamos mensaje, encontré este dato, oye, sí, yo también encontré este. En el grupo de WhatsApp empezamos a alimentar todos los links, sí, todos los links que encontramos, las experiencias, oye, mira esta noticia que es de aquí y todo lo demás. Incluso hasta hablamos de ser ahora parte de lo que son los panamericanos que se nos vienen, ¿no? Entonces, oye, mira, estos niños les deslumbra, y eso me ha pasado a mí, incluso con mis sobrinos, que cuando vieron los panamericanos aquí dijeron, oye, yo quiero hacer este deporte, y yo quiero hacer y comenzamos a ser más visibles en deporte. Entonces ahí nos tocó justo en esa semana, se definía la sede de los Panamericanos, y estaba yo por un tema, por unas amistades que tengo que estaban bien viajado, estaba entre Paraguay y Perú, y el tema estaba bien tenso, y de ahí decía, ya Perú, Lima, y eso nos habría... Y eso son 2 años. Sí, 2 años. Tiene que tener la funcionante de aquí a 2 años. Exacto. Sí, tal cual. Claro, yo tengo la convicción que sí. Chicos, ahora ya tomando un poco el rol de mentora, que ya cuando esté más avanzado ya los voy a hacer más mentoring, pero ¿qué les falta? Me han dicho 2 cosas espectaculares, se complementan, pero ¿qué les falta? A ver, piensen, si como quieren hacer una plataforma web, si quieren hacer un dispositivo, una app. Bueno, yo voy a abrir, Cecilia. Gracias. Gracias por la pregunta, Gabriela, oportunísima. Sí. Mira, yo creo... Si no las tienen tan claras, no importa porque no pasa nada. O sea, ustedes pueden decir, efectivamente estamos pensando, ¿quién más falta? Sí, mira, yo creo que el espacio de Business Lab nos ha dado pie para reflexionar sobre estas que empezaron como ideas o inquietudes y las hemos ido traduciendo a algo más concreto. Yo creo que nos falta conceptualizar más el problema, por un lado, confirmar que efectivamente el target o el segmento al que nos dirigimos es, y evaluar la experiencia que puede tener a través de la aplicación para acercar el otro componente que hemos conversado con Cecilia, que son las soluciones o alternativas para poder atacar estos factores deportivos y extradeportivos que finalmente influyen en el rendimiento de los chicos. Entonces, yo diría conceptualizar, definir el target y hacer la evaluación de cómo sería esa experiencia del usuario interactuando con la identificación y las soluciones que podamos ofrecer. Yo creo que por ahí nos faltaría ese tema.
tú? Sí, en mi caso fue, bueno, la primera cuando me has hecho la pregunta he tratado de la información ir sacándola. Yo en un inicio, que incluso hablábamos con Jaime, era el tema de si realmente, como él dice, la población correcta era niños. Claro. En el sentido, claro, nosotros de repente en algún momento tuvimos el error de pensarlo como padres y al final el usuario, o sea, como que integrarnos. Y a veces cuando haces este tipo de proyectos, el integrarte como también parte de usuario, a veces no es dable, digamos, ¿no? Entonces, porque al final te inmiscuyes y tú crees tener la respuesta. Sí, cuando el usuario es el que realmente tiene la respuesta y tú te pones ya como otra pantalla, ¿no? Entonces, ahí es que siento yo que todavía tenemos esa limitación que creo que el programa nos va a seguir definiendo y ayudando muchísimo más. Y cuando planteamos, como fue ambicioso, pusimos comunidad deportiva, sí, que ya era bien grande. Sí, exacto. Pero el parte del ejercicio era segmentarte mucho más, ¿no? Porque como dijimos, wow, todo es esta parte interesadas. Entonces, como dice Cecilia, nos falta afinar esa parte. Sí, exacto. Mira, todo tiene que llegar a su fin, como los partidos de fútbol. Sí, claro. Tenemos los 90 minutos en este tiempo. Sí, se agota. Yo quisiera que me respondieran en algo muy cortito y usando siempre la metodología de mejorar. Y ustedes son los clientes de nosotros en Business Lab. Entonces, en un par de palabras cada uno, ¿qué deberíamos mejorar en el programa para hacerlo más interesante o más llevadero? Por favor, Jaime. Gracias por la pregunta nuevamente. Mira, yo estoy muy satisfecho con el programa, con lo que se ha brindado. Si hubiera que hacer algunos ajustes, probablemente, el tiempo yo sé que es una de las cosas que nos juega contra todos. Probablemente las semanas que ofrecen sean bastante razonables, pero si pudieran en algunos temas de repente desdoblarlos en 2 semanas, ¿no? Podría ayudar un poco a lograr el objetivo. Y el otro punto tal vez es esta suerte de lanzar las ideas en general, analizar, es como decirte, las que no pegaron o no calaron, ¿por qué no? Porque todos empezamos con lanzando una idea y a veces es bueno también en esas ideas que no pasaron a la segunda etapa, ¿qué pasó? ¿No? O sea, nos quedamos a veces con lo que pasó. Buen consejo. Pero las que no, ¿por qué? ¿No? Interesante. ¿Por qué lo pensaste así, esa? Y a veces haciendo solamente un pequeño ajuste, de repente saltó para el otro lado. Y porque nos han gustado mucho los temas de otros compañeros. Hay temas muy interesantes, en verdad. Sí, somos de ir viendo lo de los otros compañeros. Oye, mira, esto también es interesante, ¿no? O sea, conversamos mucho con él, creo que ese tema de comunicación específicamente. Y yendo un poco a la pregunta, para mí, yo sí siento de que, si bien es cierto, es una parte, la virtualidad nos ayuda bastante, pero también me hubiera gustado a mí que el programa de repente me dé la oportunidad de conversar con esa persona que me implica de forma general a todos los que estamos ahí, pero me hubiera gustado que entre de repente al grupo y me dé un feedback personal de lo que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, no en feedback general de que te dice, sí, mira, vamos a hacer esto y todos pensamos que lo estamos haciendo bien, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, por más la experiencia que, qué sé yo, podamos tener, pero siento que ese feedback final de afinar cositas, ¿no? Ya en base a la experiencia del experto, nos puede ayudar a nosotros a beneficiar muchísimo más lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos el día de hoy en otro programa de Tiempos de Innovación. Y los invitamos a seguirnos en nuestro canal digital Cayetano.plus y escucharnos por Spotify.